Estados Unidos acaba de suspender sus planes de intervención militar en Venezuela después de que el ejército chino simulara juegos de guerra en el Caribe. Es decir, China ya se estaría preparando para defender a Venezuela de las tropas de Estados Unidos. El ejército chino habría llevado a cabo un simulacro de guerra, donde sus tropas libran batallas cerca de las costas de Cuba y de México para defender a Venezuela. Por este motivo, Donald Trump ya no habla de invadir a Venezuela, sino más bien habla de presionar hasta donde se pueda a Nicolás Maduro para que éste renuncie de forma pacífica. Estados Unidos teme que si hubiera una guerra en territorio venezolano, países como China, Rusia e Irán se metieran a este conflicto de forma indirecta, generando una guerra global a gran escala en el Caribe que pusiera fin a la hegemonía estadounidense. Y de eso hablamos en este video. Desde agosto pasado, el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo su mayor despliegue militar en el Caribe desde que tuvo lugar la invasión de Panamá en el año de 1989. Durante varias semanas se especuló sobre un ataque inminente por parte del ejército de Estados Unidos hacia Venezuela. Sin embargo, esto no se concretó por el miedo a que otras potencias extranjeras metieran las manos en este hipotético conflicto de forma indirecta, generando una guerra global en el Mar Caribe, que es zona de influencia de Estados Unidos. El sitio web del periódico South China Morning Post titula: "El ejército chino simuló batallas cerca de México, Cuba y Taiwán", de acuerdo a un informe de CCTV. El ejército chino ha llevado a cabo un simulacro de guerra donde las fuerzas de ese país libran batallas en el Caribe cerca de las costas de México, Cuba y Venezuela. Es decir, China se estaría preparando, por si fuera necesario, acudir al rescate de Venezuela. Recordemos que el 90% del petróleo venezolano hoy por hoy se dirige a China. También hay que recordar que la empresa china Corporación de Recursos de China Concord está invirtiendo más de $1,000 millones en Venezuela para la explotación del petróleo. Entonces, si China quiere proteger estas inversiones, tiene que evitar que Nicolás Maduro o el chavismo caigan. En el simulacro hecho por el ejército chino se veían a fuerzas azules que vendrían a ser el enemigo, posiblemente representando a las fuerzas de Estados Unidos concentradas cerca de la ciudad de Houston y avanzando hacia el Golfo de México. Las fuerzas rojas, que vendrían a ser las de China, por otro lado, se posicionaron en el Caribe. Fuentes como el South China Morning Post, el Daily Mail y otros medios internacionales lo interpretaron como una señal de las crecientes ambiciones globales de China, ya que el ejército chino rara vez muestra públicamente escenarios de guerra fuera de la región Asia-Pacífico. Es decir, que el ejército chino ya se estaría preparando por si fuera necesario ir a la guerra contra Estados Unidos para defender a Venezuela. Este escenario, sin duda, es algo que poca gente lo había podido anticipar. El sitio web npr.org titula: "El ejército chino realiza ejercicios militares en Taiwán para advertir a las fuerzas externas". China también ha llevado a cabo ejercicios militares alrededor de Taiwán en respuesta a la venta de armas que se le ha hecho a esta isla por parte de Estados Unidos. Este ejercicio militar, denominado Misión Justicia 2025, busca preparar al ejército chino para el uso de armas combinadas contra Taiwán, la toma del control de los cielos, el aislamiento
y un hipotético asalto de la isla y el combate contra la interferencia extranjera. China ha movilizado a su ejército, a la marina, a sus fuerzas aéreas y de cohetes alrededor de Taiwán, con el foco puesto en la preparación para el combate en el mar y en el aire, bloqueando puertos y áreas clave, y lo que dijo era disuasión en todas las dimensiones fuera de la cadena de las islas. Los ejercicios, de acuerdo al comando del Teatro de Operaciones Oriental de China, están poniendo a prueba la eficacia de la cooperación entre las fuerzas aéreas y navales. También se hizo hincapié en la eliminación de objetivos a máximo alcance, clave para reducir el riesgo y mantener a las fuerzas hostiles a distancia. China también mostró un video hecho con inteligencia artificial sobre a lo que aspira en el futuro. Ahí se ven a varios animales como águilas y abejas transformándose en vehículos aéreos no tripulados, criaturas marinas transformándose en buques de guerra y lobos transformándose en robots terrestres no tripulados. Aquí mucha gente puede argumentar que el ejército chino no estaría dispuesto a ir a una guerra directa contra Estados Unidos para salvar a Nicolás Maduro. Bueno, eso es verdad. Sin embargo, la guerra en Ucrania nos ha demostrado que hoy en día no es necesario declararse la guerra para entrar en guerra. Si el día de mañana comenzara una hipotética guerra en Venezuela, países como China, Rusia e Irán podrían suministrarle al gobierno de Nicolás Maduro drones, soldados encubiertos y misiles para enfrentar a Estados Unidos. Desde territorio venezolano, los drones de fabricación iraní podrían llegar fácilmente a la mayoría de las bases militares que tiene Estados Unidos en el Caribe. Incluso los drones podrían llegar a la ciudad de Miami. Y al hacer de forma pública este tipo de simulacros, los chinos le estarían diciendo a Estados Unidos que ellos sí están dispuestos a meter las manos en caso de que comenzara una guerra en Venezuela. Recordemos que los rusos estarían encantados de que hubiera una guerra en Venezuela, porque de ese modo podrían regresarle el golpe a Estados Unidos por lo ocurrido en Ucrania. Además, al haber una guerra en su propia zona de influencia, Washington tendría que dedicarle todos sus recursos a este hipotético conflicto con Venezuela y por tanto descuidaría a otras regiones como lo son Ucrania o Medio Oriente. La gente lo olvida, pero la invasión de Panamá de 1989 se dio en un contexto geopolítico donde la Unión Soviética estaba colapsando y donde los chinos apenas se estaban industrializando. El contexto geopolítico de hoy por hoy es muy diferente al de esa época, sumado a que Nicolás Maduro ha sido bastante hábil e inteligente al haber hecho alianzas de tinte militar con China, Rusia e Irán. De hecho, yo siempre he dicho que si hubiera una guerra en Venezuela, el gran perdedor sería el propio Estados Unidos, porque esto le permitiría a otras potencias extranjeras meter las manos en este conflicto y hacerle la guerra de forma indirecta al propio Estados Unidos. Además, hay que recordar que todo mundo sabe cómo comienzan las guerras, pero nadie sabe cómo finalizan. El sitio web de la CNN titula exclusiva: la CIA llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa venezolana. De acuerdo a la CNN, la CIA habría llevado ataques con drones durante este mes que está por finalizar contra una instalación portuaria en las costas de Venezuela. Aquí nos damos cuenta que Estados Unidos ya estaría dejando de lado esto de llevar a cabo una intervención militar directa contra Venezuela y ahora le dejaría todo el trabajo a la CIA.
Y aquí hay que aclarar que la CIA no necesariamente responde a lo que quiera Donald Trump o Marco Rubio o lo que quiera la oposición venezolana. Recordemos que la CIA durante años intentó deshacerse de Fidel Castro y nunca pudo o nunca quiso hacerlo. Estados Unidos ahora estaría usando a Venezuela como laboratorio para saber hasta dónde se puede intervenir de forma militar en un país de América Latina sin que esto genere una reacción por parte del país afectado o un cambio de gobierno. Algo que después puede ser usado en México para atacar a los cárteles de forma directa. Lo cierto es que en los últimos meses hemos visto pasar a Trump de hablar de invadir a Venezuela a decir que ya está negociando con Nicolás Maduro para que deje el poder de forma pacífica. Y la oportunidad de tiempo que Estados Unidos tenía para iniciar esta guerra se ha acabado. En junio próximo habrá Mundial de Fútbol en Norteamérica y en noviembre próximo habrá elecciones intermedias en Estados Unidos. Nicolás Maduro, por otra parte, ha logrado salirse con la suya. Y aquí hay que decir que Nicolás Maduro no es para nada ningún tonto. Su estrategia de hacer alianza con China, Rusia e Irán ha logrado disuadir a Estados Unidos, al menos por el momento, de iniciar una guerra. En conclusión, todo parece indicar que Venezuela se ha salvado de lo que implicaba una guerra a gran escala en su territorio, que marcaría un antes y un después en su propia historia. Y ojo, esto no ha sido porque Estados Unidos no se quiera deshacer de Nicolás Maduro. Esto ha sido porque los chinos han dejado bastante en claro que si hubiera una guerra, ellos se meterían al conflicto de forma indirecta. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.